Hola, ¿qué tal? Rogelio Rodríguez López, aquí de vuelta con ustedes. Qué bueno verlos. Y primero que nada quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal, a toda la gente que ha visto estos videos. Qué bueno que les han estado gustando. Y si les gustan, por favor, no olviden en suscribirse, denle ahí a la campanita o al botón de suscribir. Eso motiva mucho para seguir haciendo este tipo de cápsulas. Muchas gracias. Y pues sin más, vamos a seguir con este bloque de películas de horror. Y obviamente en esta época de Halloween, en esta época de Noche de Brujas o incluso pegado a Día de Muertos, no podía faltar hablar de una película de culto clásica que trajo grandes paradigmas, que es la película de Halloween. Entonces, sin más, vengan conmigo y platiquemos un poco sobre esta película. ¿Quién de ustedes me podría decir que reconoce este sonido? Un sonido escalofriante, una música escalofriante que trajo vida a una película que se volvió de culto, una película clásica que trajo otro significado a la palabra Halloween. En 1978, Irwin Yablans, un productor ejecutivo de estudio que se convierte en distribuidor independiente, quiere hacer una película de horror. Cree que es un buen momento para hacerla y trae la idea de crear una película en la que un asesino está acechando una serie de niñeras. Eso es lo que se le ocurre. Y se le ocurre que puede suceder en la época de Halloween. John Carpenter en ese entonces tenía 31 años y acababa de hacer una película que se llama Asalto en el Precinto 13, Assault on Precinct 13. Esa película fue una película independiente que se hizo con muy poco dinero, pero que llamó mucho la atención y de cierta manera puso el nombre de Carpenter en el radar de mucha gente. Yablans se acerca a Carpenter enseñándole un poco la idea que tiene y Carpenter está encantado con la situación y accede al proyecto, siempre y cuando pudiera tener control creativo del proyecto y que su nombre estuviera hasta arriba con el título, ¿no? Él le dice que puede filmarla con un presupuesto de alrededor de $300,000 y Yablans le dice, perfecto, si lo puedes hacer con esa cantidad, puedes hacer lo que tú quieras, tú tienes el control de todo, ¿no? Carpenter de nueva cuenta se acerca a colaborar con su novia en aquel entonces, Deborah Hill, y se iba a convertir también en la coescritora de Halloween en ese momento. La idea del personaje de Michael Myers le viene a la mente a Carpenter desde una visita que tiene durante la universidad a un hospital psiquiátrico, en el que conoce a un niño que le aterroriza tanto por el semblante tan frío que le da y la mirada tan penetrante que tiene. En ese momento es cuando nace en su mente ese personaje de Michael Myers y lo tiene ahí guardado hasta ahora la realización de Halloween. A Michael Myers durante la película simplemente se le nombra como la figura, The Shape. No se le menciona su nombre más que en 2 ocasiones durante la película. La razón de esta era que John Carpenter no quería humanizarlo del todo, quería que fuera como este ente extraño en el que no era sobrenatural, era un poco humano o de características humanas, pero en realidad no se sabía qué era. Y en realidad el nombre Michael Myers viene de un distribuidor que se encarga de apoyar mucho a John Carpenter en el Festival de Londres con la película de Asalto en el Precinto 13. Es una manera de tributo que le da John Carpenter a Michael Myers poniéndolo dentro de su película. Las 2 principales influencias que tiene John Carpenter para la película son Psycho y Black Christmas. Psycho, que fue una película muy importante para el género de horror y el subgénero de slasher, y Black Christmas, que también habla de un asesino que está acechando a unas chicas en una fraternidad. Es tanta la influencia de Psycho que incluso al castear a Jamie Lee Curtis hace una especie de tributo a Hitchcock, porque Jamie Lee Curtis es la hija de Janet Leigh, la protagonista de Psycho. Y hablando un poco del reparto, como les dije, Jamie Lee Curtis es la protagonista que interpreta a Laurie Strode. Es su primer papel en una película y es un gran debut. Se vuelve un gran debut para ella y la lanza al estrellato. Hablamos de Donald Pleasence, que es el que interpreta al Dr. Loomis, un actor más renombrado, con más carrera. Y a las amigas de Laurie, que son Nancy Loomis, PJ Soles. En el papel de Michael Myers tenemos a 2 personas. Nick Castle era un amigo de John Carpenter que tocaba con él en un grupo de música y quería ayudar en la película y trabajaba un poco detrás de cámara,
pero a John Carpenter le gustaba mucho cómo se movía Nick, de modo que lo pone como el asesino también. Le pone la máscara y lo pone a caminar por ahí, ¿no? Persiguiendo a las chicas. En el momento que Michael Myers se retira la máscara al final de la película, Tony Moran es quien interpreta ese momento. Hablemos ahora de la historia para poner un poco de contexto. La historia se lleva a cabo en un pueblo ficticio, en el pueblo de Haddonfield. En este pueblo, un niño de 6 años, Michael Myers, mata a su hermana a punta de cuchillazos y eso provoca que lo internen en un hospital psiquiátrico. Después de 15 años, Michael Myers logra escapar del hospital psiquiátrico y regresa a Haddonfield, en donde empieza a acechar a estas jóvenes niñeras en la noche de Halloween y termina matándolos uno por uno hasta llegar con Laurie, que Laurie es la única que sobrevive. El Dr. Loomis es el psiquiatra que siempre lo estuvo siguiendo, digamos. Lo sigue hasta el pueblo y ahí es cuando también ayuda a Laurie a escapar y le termina disparando a Michael Myers. Sin embargo, spoiler alert, por más que se le disparaba, por más que se le enterraban cuchillos, Michael Myers nunca muere y desaparece. Una historia muy sencilla, muy lineal, pero fue algo que en la pantalla se estableció de una manera muy artística, que creó todo este culto y esta película tan clásica dentro del género de horror y el subgénero de slasher. Todo el reparto inicial de la película se trataba de puras caras nuevas, caras jóvenes. Y John Carpenter y Deborah Hill querían tener a una persona con más trascendencia actoral, alguien más conocido. Le ofrecen el papel a Peter Cushing, pero en ese entonces Peter Cushing ya había salido en Star Wars y no quería aceptar el papel. Se le ofrecen a Christopher Lee, que también por el bajo presupuesto decide no aceptar el papel, y se los empiezan a ofrecer a mucha gente. Terminan ofreciéndoselo a Donald Pleasence y Donald Pleasence accede a la película. Años después se sabe que Christopher Lee está muy arrepentido de no haber tomado el papel y dice que es uno de los grandes errores en su carrera no haber participado en una película de tanta trascendencia. Ahora hablemos un poco de la producción, cómo fue realizado todo. Javlan y Carpenter se acercan a Mustafa Akkad para poder conseguir el financiamiento de la película. Mustafa Akkad en ese momento estaba filmando una película muy épica en el desierto y en distintas partes del mundo, en la que le estaba costando alrededor de $300,000 el día. Ellos llegan y le presentan la película y al momento de que Carpenter le dice que puede hacer la película con $300,000, Mustafa acepta. Sin embargo, no está tan interesado en el proyecto, simplemente decide financiarles el proyecto y listo. De modo que pueden arrancar la película. La mayor parte del presupuesto se les va en la renta del equipo, principalmente las cámaras y la óptica. Se van por cámaras Panavision porque quieren amarrar la calidad cinematográfica que desean tener para la película. Y deciden pedir ayuda a mucha gente, incluso muchas personas trabajaron sin tanta paga y vivían ahí, como que se volvió una comunidad en ese momento, en una filmación que duró 20 días. Muchos haciéndolo por amor al arte y por ganas de hacer películas, ¿no? Al ser una película independiente con ese presupuesto tan limitado, tenían que ser muy creativos en muchas cosas. Se necesitaba una máscara para el asesino. No tenían presupuesto para hacer una máscara desde cero. De modo que Tommy Lee Wallace, quien estaba fungiendo como diseñador de producción para la película, se va a tiendas donde venden máscaras y encuentra algunas máscaras que presenta como opciones. Entre ellas está la máscara de William Shatner. Lo que hace es simplemente la despeina, le hace los hoyos de los ojos más grandes, les quita las cejas y la pinta toda de blanco. En el momento que presenta la máscara y se la ponen a alguien, dicen, esta es. John Carpenter queda fascinado con esta máscara y de ahí nace totalmente Michael Myers. Es muy curioso que nazca Michael Myers de la semblanza de William Shatner. Sin embargo, esta máscara nunca se pareció a William Shatner, entonces era completamente adecuado usarla. John Carpenter era muy fan de todos esos movimientos de cámara en dolly y en crane, esos movimientos que podían hacer secuencias largas como en Touched by Evil de Orson Welles, en el que la secuencia inicial es todo un dolly con crane muy largo, y él quería hacer algo así en su película. Sin embargo,
el establecer un dolly en set y poner una grúa y todo eso tomaba muchísimo tiempo, y en una película de poco presupuesto el tiempo era oro, de modo que no podían contemplar algo así. Recientemente había sido creada una nueva tecnología que era el Steadicam. El Steadicam es simplemente ponerse un chaleco con un brazo y el peso de la cámara recae en todo tu cuerpo, de modo que la cámara puede ir flotando y no hay tanto movimiento como traer la cámara cargando en el hombro. Esto le encanta a Carpenter y la emplea en la película, lo cual funciona muy bien porque dentro de la película se necesitaba mucho la perspectiva del asesino cuando está acechando a las víctimas, y este punto de vista, estos movimientos de cámara con punto de vista funciona a la perfección. Usando la Steadicam se crea la primera escena de la película, en la que el niño Michael Myers está acechando a su hermana desde afuera de la casa, entra a la casa, sube las escaleras y la mata en el cuarto. Es una secuencia que establecieron para hacerla durante toda una noche y que fuera la primera secuencia de la película. Los rollos de las películas no eran tan largos como para poder cubrir toda la secuencia, de modo que hay un par de cortes por aquí y por allá. Eso ya no pasa tanto en las películas si se usan cámaras digitales. Las cámaras digitales pueden seguir corriendo el tiempo que sea y puede haber escenas muy largas, pero antes sí tenía que haber cortes, y de hecho ahora todavía los hay aunque sean digitales, porque es muy difícil poder establecer una coreografía tan larga. Por eso terminan siendo tan atractivos esas escenas de un solo movimiento durante un buen rato. Obviamente para la escena se necesitaba un niño, porque es la perspectiva de un niño, pero filmar con niños siempre tiene sus limitaciones, principalmente cuando estás hablando de una secuencia que va a durar mucho tiempo, o que va a durar mucho tiempo hacerla. De modo que en vez de usar un niño para la escena, Deborah Hill es quien se pone como el niño, como la mano que aparece ahí agarrando el cuchillo y después matando a su hermana. De modo que Deborah Hill es la que en realidad acuchilla a la hermana de Michael Myers en la película. Es un dato curioso. Aunque la película haga referencia a la zona del este de Estados Unidos, fue filmada en realidad en California en la época de primavera, de modo que tenían que ambientar la época como si se tratara de otoño. Así que siempre tenían que escoger los ángulos de la cámara a modo de poder ocultar las palmeras, y tenían muchas bolsas llenas de hojas secas, que eran las que usaban para ambientar la locación. Aventaban las hojas, ya sea toda la gente atrás de la cámara las aventaba, o con ventiladores, o las dejaban ahí en el suelo mientras pasaban los personajes. Cuando terminaba la escena tenían todos que recoger las hojas y guardarlas en las bolsas para poder reusarlas. De hecho, hay algunas partes en las que puedes ver en el fondo las calles no tienen hojas, simplemente las hojas están cerca de la cámara donde se pueden ver. Toda la gente dentro de la producción se vuelve una especie de familia y existe una gran cohesión, una gran felicidad entre todos, mucha diversión y todos apoyando y aportando para poder tener el mejor resultado posible. La adición de Donald Pleasence es una adición muy importante en la película. Donald Pleasence ya era un actor renombrado que había hecho ya varias películas, grandes producciones. Cuando llega a esta producción, de cierta manera es un poco sorprendido por el tipo de producción que es. Muchos jóvenes, un poco ilusos de cierta manera, pero con gran motivación de hacer una película bien hecha y con gran convicción de ella, con gran pasión. Cuenta mucho Carpenter que una de las cosas que le atemorizaba mucho era conocerlo en persona, porque él era un gran fan de su carrera. Y Carpenter, a sus 31 años, se sentía muy expuesto al hablar con alguien con una eminencia como lo veía que era Donald Pleasence. De modo que la primera vez que se conocen, Carpenter está sumamente nervioso y platican, y Pleasence obviamente empieza a probarlo, ¿no? Empieza a ver qué tanto sabe de la película, qué tanto está enganchado en la película, y pasa la prueba. Entonces Pleasence se vuelve un gran colaborador de Carpenter y ayuda mucho en la película. Por ejemplo, una de las grandes aportaciones que trae Pleasence a la película es en la parte final de ella, en la que cuando se le dispara a Michael Myers y termina cayendo del segundo piso de la casa, cuando el Dr. Loomis, el personaje de Donald Pleasence, se asoma a ver dónde está Michael Myers, él ya no está, el cuerpo ya no está.
La idea original en el guión era que se asomaba y se sorprendía de que no estaba ahí el cuerpo de Michael Myers. Sin embargo, Donald Pleasence llega con Carpenter y le sugiere: mira, hay de dos formas, puedo hacer eso o simplemente me asomo y hago como sabía que esto iba a pasar. De modo que Carpenter en ese momento no está tan seguro y le pide por favor que haga las dos opciones. Y ya en la edición es cuando decide escoger la versión que Donald Pleasence había sugerido. Era la versión que daba más miedo y que causaba esa conmoción al final de la película de ¿dónde está? Esto va a seguir. Algo muy importante dentro de la película es la música que crea todo este ambiente de suspenso y de temor en la historia. Esto lo aprende Carpenter cuando lleva a mostrarle la película a un ejecutivo. La película se la muestra sin música, sin nada, y el ejecutivo le dice: esto no me asusta, no tiene ningún problema, ¿no? Eso provoca que el mismo Carpenter cree todo el score de la película, toda la música, en cuestión de 3 o 4 días, por lo que se dice. Todo lo crea con un piano y con melodías muy muy simples que causan todo este momento de tensión, ¿no? Durante toda la película. Y es por eso que después todo el score, toda la musicalización de la película tiene esta gran fama por sí sola incluso, ¿no? Hablemos ahora del recibimiento de la película y de cómo fue estrenada. Jeff Lance se acerca a muchos estudios para que la tomen y la distribuyan. Sin embargo, ningún estudio está interesado en ellas. Se acerca a un colaborador suyo, Joe Wolf, quien había sido también un productor ejecutivo, y le dice que cómo pueden conseguir 400 copias. Joe Wolf se acerca a Metro-Goldwyn-Mayer, que le debían un favor en ese momento, a lo que MGM accede y le dan las copias. De modo que el estreno de la película empieza a suceder muy local. Ellos mismos empiezan a sacar la película. Empiezan en Kansas City con AMC, sacan la película y al principio la película no causa tanta atracción. Normalmente en ese entonces y todavía en la actualidad, cuando se estrena una película, la película resulta ser toda una gran ola y después va bajando poco a poco en cuanto a audiencia que la va a ver. A Halloween le pasa al revés. La publicidad que ocurre de boca en boca empieza a ser tan grande que día con día se empiezan a duplicar las asistencias al cine. Empieza a crecer tanto que otras distribuidoras empiezan a tomar la película regionalmente para ponerlas en muchos más cines. Empieza a juntar tanto dinero que al final se convierte en una de las películas más taquilleras de la historia, desbancando películas como The Texas Chainsaw Massacre o The Exorcist. De $300,000 de presupuesto, logra recaudar $70 millones. Halloween se convierte automáticamente en una película de culto, en la que la audiencia empieza a interactuar mucho con ella. Toda la gente en el cine empieza a gritarles a los personajes, a decirles: quítate, agáchate, no salgas, no te vayas. Empiezan a interactuar tanto como si ellos mismos estuvieran dentro de la película. John Carpenter nunca ha pensado que una película debe traer un mensaje. Él cree que incluso el intentar dar un mensaje en una película es un poco pretencioso. Él cree que las películas lo que deben de causar son sentimientos. Y con Halloween él lo logra totalmente. Crea ese sentimiento de suspenso, ese sentimiento de estar al borde del asiento viendo qué pasa. Tiene personajes vulnerables, en el que principalmente Laurie, Jamie Lee Curtis, es esa chica vulnerable que no tiene con qué defenderse, que está expuesta, muy inteligente, logra evadir todos los ataques de Michael Myers e incluso logra combatirlos, ¿no? Logra contraatacar en ciertas ocasiones. Michael Myers es simplemente maldad y Carpenter no se dedica a explicar por qué Michael Myers nunca muere o por qué está ahí o por qué es así. Simplemente está ahí, es maldad y la maldad nunca muere. Algunos críticos catalogaron esta película o incluso todas las películas subsecuentes de slashers como pura violencia y pornografía en la que simplemente se degrada el papel de la mujer. Muchos otros hablan de que se fortalece el papel de la mujer al ser la única que puede contrarrestar los ataques de Michael Myers y defenderse e incluso contraatacarlo. Sin embargo, también se argumenta que ella se salva por pura suerte y que en realidad
el Dr. Loomis es quien logra salvarla definitivamente al llegar y dispararle a Michael Myers. Entonces empiezan todas estas cuestiones de críticas en las que muchos están en contra y muchos están a favor, pero empieza a causar toda esta conmoción, ¿no? Con toda la gente. Muchos académicos incluso la analizan como si se tratara de una crítica a los suburbios, en la que los padres quieren proteger a sus hijos encapsulándolos en estos suburbios, protegiéndolos de todo el mal que puede existir en la ciudad. Sin embargo, Michael Myers es producto de este suburbio, es creado en este suburbio, mata, se lo llevan a institucionalizarlo, escapa de la institución y regresa a este suburbio a seguir matando. También surgen muchos análisis en los que determinan la importancia que existe en las películas de slashers y la relación que existe entre la violencia y la sexualidad, ¿no? De cómo todas estas películas llevan esos dos puntos muy interconectados y son tan atractivos para la audiencia. Halloween legitimiza el subgénero de slasher. Habíamos hablado que en The Texas Chainsaw Massacre se empezaban las reglas para las películas de slasher. Sin embargo, todavía no era un subgénero establecido. La fama que trae Halloween establece este subgénero completamente, lo legitimiza y se convierte en la película con más influencia dentro del subgénero de slasher. Todas las películas subsecuentes tienen algo que tomar de Halloween. Se convierte como en una receta para todas las películas de slasher. Obviamente crea una gran franquicia de 13 películas o incluso libros y cómics que hablan de Michael Myers. Michael Myers se convierte en esta figura tan trascendental de asesinos, un asesino que nunca muere, ¿no? Y no se sabe por qué, y simplemente no se necesita saber por qué no muere. Simplemente está ahí siempre acechando a las víctimas, y cualquiera de nosotros podemos ser víctimas. Jay Vance y Carpenter, así como el resto del crew, logran darle un segundo significado a la palabra Halloween, una palabra que envuelve esta tradición tan arraigada en la cultura anglosajona de disfrazarse durante una noche para celebrar. Es ahora también el significado de este ente maligno que está ahí afuera acechando a sus víctimas y que nunca morirá. Una película que trae muchos escalofríos a la gente y que causa gran conmoción y que sigue siendo un clásico. Cada que aparece en la tele, uno opta por verla, si es que te gustan este tipo de películas. Es un gran clásico y se les recomiendo mucho. Y sin más, espero que les haya gustado mucho este video. Espero que les estén gustando todos los videos en general. Si les gusta, por favor, suscríbanse y muchas gracias por todo. Hasta luego.